Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video práctico acerca de un editor nuevo que se llama Labs. Este editor básicamente es una alternativa directa a Visual Studio Code. Ahora, yo sé que muchos se están preguntando por qué una alternativa a Visual Studio Code. Bueno, en realidad Visual Studio Code funciona bastante bien, solo que hay computadores bastante viejos y sobre todo computadores que no tienen muchos recursos que tienen problemas en ejecutar Visual Studio Code debido a que está encima de un componente que se llama Chromium. Es decir, Chromium es un navegador y gracias a Chromium se puede crear la interfaz en donde se ejecuta Visual Studio Code. Todo esto es en parte gracias a un framework que se llama Electron. Pero bueno, hay muchos programas que están desarrollados de esta forma y para muchos programas no hay ningún problema. Simplemente en Visual Studio Code, como saben, siempre abrimos archivos grandes y a más grande sea el proyecto, puede que llegue a consumir mucho más recursos. Ahora, en nuestro caso, si queremos optar por alguna opción, tendríamos por ejemplo Sublime Text o podríamos tener Notepad++. El asunto es que estos editores no tienen la misma experiencia que Visual Studio Code, es decir, no tienen la misma experiencia de desarrollo, no tienen un command palette muy similar para poder complementar lo que tiene Visual Studio Code. Entonces, en este caso tenemos un editor que sí está bastante inspirado en Visual Studio Code. El asunto es que está encima de componentes nativos, es decir, este editor está desarrollado encima de Rust, lo que significa que es bastante veloz y consume muy pocos recursos, aunque de momento les digo que no esperen muchas características porque recién está en desarrollo, incluso está en pre-alpha. Entonces vamos a descargarlo y prefiero mostrárselos para que puedan ir viéndolo. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a descargar un instalador. Aquí, como esto es un programa desconocido, voy a darle ejecutar de todas formas y simplemente voy a darle aceptar los términos e instalar. Y a partir de aquí lo que voy a tener es el programa. Simplemente vamos a buscarlo, voy a buscar Labs, voy a dar un enter y este vendría a ser el editor. Entonces lo que tenemos aquí es básicamente un editor que tiene un panel lateral para poder los archivos, el explorador de archivos, tenemos el panel del editor y aquí tenemos la terminal. De hecho, como pueden ver, ya leyó aquí mi PowerShell, entonces ya lo está ejecutando. Entonces esto es completamente funcional, yo aquí puedo utilizarlo. Ahora, lo primero que vamos a hacer es abrir un proyecto. Entonces lo he probado hace poco y no permite arrastrar proyectos dentro del editor, pero podemos venir aquí y podemos darle en Open Folder y seleccionar el proyecto que queremos abrir. En mi caso voy a abrir este proyecto que se llama Node Microservices y con esto ya tendría el proyecto abierto. Ahora, una vez estamos dentro de este proyecto, lo que vamos a hacer es que vamos a querer navegar. Entonces, similar a Visual Studio Code, lo que podremos hacer es presionar Control P y esto va a abrir un panel de búsqueda de archivos. Entonces ustedes pueden buscar, por ejemplo, supongamos que quiero un archivo llamado app.ts, puedo buscarlo y si doy un enter inmediatamente navego. Ahora, como pueden ver, yo no tengo de momento resaltado de código para ese tipo de sintaxis. Para JavaScript sí lo tengo, por ejemplo si busco app.js esto funciona perfectamente. El asunto está cuando abrimos código de lenguajes que no soporta. Entonces, de momento este editor está bastante limitado, solo soporta lenguajes bastante populares. De hecho, si quieren ver la lista de lenguajes pueden venir aquí donde dice extensiones o este icono de aquí. Y pueden ver que aquí hay una lista de plugins para que nosotros podamos instalarlo y soportar ese lenguaje dentro del editor. El soportar el lenguaje significa que vamos a poder tener colores al momento de verlo y también autocompletado. Entonces de momento tan solo tenemos soporte para lenguajes como Rust, que este es el oficial, ok, este es el que mismo utilizan los desarrolladores de este editor. También está para C, C++, Python. Y bueno, estos son los únicos realmente. Como pueden ver, no hay muchas opciones en cuanto a plugins. Otra cosa que también pueden ver aquí son algunos temas. Por ejemplo, yo tengo instalado este que se llama Monokai Pro, pero ustedes pueden instalar otro. Por ejemplo, supongamos que quieren instalar este que dice Dark Forest, le dan instalar y una vez se instala pueden escogerlo. Entonces, para poder escogerlo pueden presionar Ctrl Shift P y aquí pueden ver que aparece nuevamente la paleta de comandos, solo que aquí aparece con un 2 puntos al inicio y aquí yo puedo escribir algo como esto. Puedo escribir Theme y aparece esta opción que dice Change Theme. Doy un clic y aquí me permite escoger los temas. Puedo escoger este que he instalado, Dark Forest, y pueden ver que es así como lo usa el editor. Otra cosa que también podemos hacer es que si venimos aquí en el explorador de archivos, yo puedo abrir uno. Por ejemplo, voy a abrir este archivo de JavaScript. Y si abro otro, por ejemplo abro este de aquí y quiero verlo al lado, también podríamos hacerlo. Simplemente lo arrastro y pueden ver que se coloca hacia la derecha. Entonces obviamente esto lo tienen muchos editores, pero bueno, es algo que también deberían saber que está soportado. También tiene otra forma de acomodar el layout, que es utilizando estos iconos que están aquí en la parte inferior, que es básicamente para minimizar o ir moviendo todas estas ventanas. Y también nosotros podemos activar otro tipo de características si presiono de nuevo Ctrl Shift P. Vamos a ver que aquí tengo, por ejemplo, opciones como cerrar un folder, o también puedo tener la opción, si coloco nuevamente 2 puntos, Open Folder, y escojo nuevamente el folder que había escogido antes y nuevamente se abre con mi sesión activa. Entonces lo que tenemos es lo mismo, solo que de momento es bastante básico lo que nos ofrece. Y bueno, también tiene atajos de teclado. Si queremos verlo podemos presionar Ctrl Shift P y si escribo Shortcuts vamos a llegar en esta opción que dice Open Keyboard Shortcuts. Si doy un clic, lo que vamos a ver es una especie de menú en donde están listados todos los atajos de teclado que poseemos. De hecho,
En mi caso, algo que me gustó bastante de este editor es que ya tiene integrado los shortcuts de Bing. Si ustedes han trabajado con Bing, NeoBing o cualquier otro editor similar, van a poder activarlo sin la necesidad de ninguna extensión, es decir, ya está nativamente. Eso lo pueden encontrar aquí donde dice Core Settings. Aquí se habilita la edición modal de Bing, simplemente da un clic y esto también lo habilita. De hecho aquí también pueden cambiar el tema si gustan. Pero bueno, una vez le damos allí, cierro, y si vengo aquí en el código pueden ver que el cursor ha cambiado y es justamente porque ahora estoy en el modo de Bing. Entonces puedo ir al final, al inicio, seleccionarlo, puedo copiarlo y demás. Entonces de esta forma es como nosotros también podríamos utilizar los atajos que ya conocemos. Ahora también tiene un pequeño soporte de Git en donde te muestra los cambios. No esperen nada avanzado de nuevo, pero si vienen aquí lo único que les ofrece es el poder hacer commit, es decir, pueden escribir un mensaje y darle commit. No ofrece nada más de momento. Pero bueno, aún así todo esto les puede servir a aquellas personas que necesiten un editor que consuma muy poco y bueno, que se parezca en algo a Visual Studio Code. Y bueno, este editor de nuevo aún no tiene muchas extensiones, pero hablando de las extensiones, algo interesante que tiene es que para poder crear extensiones en Visual Studio Code nosotros utilizamos JavaScript o TypeScript para poder empezar a extender el editor. Bueno, eso es asunto de porque justamente Visual Studio Code está encima de un componente que es Chromium, entonces todo el código que se interpreta es a través de JavaScript. Es como si escribiéramos un add-on para el navegador. Ahora en Labs no se hace eso, sino que en Labs lo que básicamente está ofreciendo es el poder utilizar plugins que se llaman WASI, que es básicamente para que nosotros podamos escribir en cualquier lenguaje que soporte este formato, por ejemplo C, C++, Rust, y poder escribir plugins en esos lenguajes, y cuando hemos terminado nuestro plugin simplemente podemos compilarlo a este formato y va a funcionar dentro del editor. Y bueno, la idea de este es justamente basada en WebAssembly. Esto quiere decir que si nosotros vamos a estar escribiendo código en un lenguaje que es compilado, al final este puede ser convertido a otro formato y es lo que lee este editor. Entonces esto permite que a futuro pueda hacer que desarrolladores de otros lenguajes como por ejemplo C, C++, Rust les guste este editor y creen extensiones que tengan buen rendimiento y que puedan utilizarse aquí dentro del editor con otros lenguajes. Y bueno, también tenemos la terminal que ya les había mostrado, pero si quieren ejecutarlo también pueden escribir aquí por ejemplo un node version. Y bueno, de momento no funcionan muchos atajos, por ejemplo yo no le puedo dar zoom rápidamente con control más y control menos, pero al menos podemos dividir esta terminal en dos y podemos desarrollar también aquí similar a Visual Studio Code. Y finalmente también tiene algo que se llama Remote Development, que es justamente para que nosotros podamos conectarnos a otras máquinas remotas, entre comillas. Por ejemplo, si yo vengo aquí en este icono, pueden ver que me dice Connect to SSH Host o Connect to WSL. Si le doy en SSH Host, él me va a pedir una dirección de una IP para conectarme. O si le doy aquí en Connect WSL, él me va a permitir conectarme dentro de un contenedor de WSL y utilizarlo desde allí. Entonces si yo escribo aquí por ejemplo ls o pwd, pueden ver que estoy dentro de un sistema Linux. Es porque yo tengo instalado, pero esto es porque yo tengo instalado WSL en esta máquina. Y bueno, eso es todo básicamente lo que hace el editor. No hay mucha ciencia, es muy similar a lo que nos ofrece Visual Studio Code, en el sentido básico obviamente. Pero bueno, allí les dejo la opción y si les gusta instálenlo y pruébenlo. Y eso sería todo básicamente.